El menemismo reinstaló en la justicia federal a muchos funcionarios que habían sido designados en la provincia durante la dictadura como jueces de la provincia, que luego fueron separados cuando Alfonsín asumió el cargo y que el menemismo lo reinstaló. Y la segunda jueza es una jueza de posiciones conservadoras reconocidas por todos. Son sobrevivientes de ese tribunal que fue con los años renovado. Ustedes recordarán aquel discurso de Néstor Kirchner en La Perla, creo que en el año 2007, intimando a esta Cámara a que moviera un poco la cosa porque los casos en los que tenía que intervenir los pisaba y esa era su forma de contribuir a la impunidad. Esa es la tradicional forma de contribuir a la impunidad por parte del sistema judicial, digamos. Administrar el tiempo, la omisión, el no hacer, el enmascarar detrás de los fallas históricas que tienen todos los tribunales la complicidad con aquellos que no se quiere juzgar. Hasta entonces esa Cámara había sido el actor más importante de la impunidad. Estos dos jueces son sobrevivientes de aquella vieja Cámara. El doctor Ricci está imputado de haber sido, de haber participado en actos de corrupción tendientes a favorecer a José Pedraza en el juicio que terminó, en el juicio que lo condenó a él y a otros por el asesinato de Mariano Ferreira. De manera que, insisto, hacer memoria respecto de y investigar quiénes son los jueces es muy importante para entender por qué suceden las cosas. Tomo este caso para traer acá al debate un asunto que no tiene que ver con la vida judicial, tiene que ver con la vida política. No hay nada más político que aquello que sucede en los tribunales. Sin embargo, desde los propios tribunales se ha instalado la idea de que lo que sucede ahí no tiene nada que ver con la política. Es más, que si la política tiene algo que ver con los tribunales, hay algo que quedó contaminado. Los tribunales se deciden asuntos que tienen que ver con los conflictos personales de nosotros, digamos, asuntos que no trascienden a veces a la vida de las personas, pero también se deciden asuntos muy importantes para el destino de los pueblos. Y los jueces son elegidos por el presidente de la nación y el Senado les da el acuerdo, y ese es un proceso político por definición. El presidente elige y es una elección política, y el Senado le dice que sí o que no a quien elige de acuerdo a su evaluación política. Por supuesto, las condiciones técnicas, pero eso se pasa fácil. El otro tema es el tema verdaderamente importante. Cuando el presidente Macri envía la propuesta de los jueces de la Corte, del doctor Rosenkrantz y el doctor Rosati, y ahora el Senado tiene que decidir si le otorga o no le otorga el acuerdo, las dos son dos grandes decisiones políticas. Cuando lo elige a Rosenkrantz, elige al rector de la Universidad Austral, una universidad de negocios, y elige al abogado del Grupo Clarín. Sus posiciones técnicas son conocidas, y también su progresismo liberal, en el sentido de que él ha sido el abogado de la comunidad homosexual argentina. Digo, él tiene posiciones liberales que tienen que ver con los derechos civiles, pero a la hora de en qué lugar de los conflictos de la sociedad se para, me parece que es fácil anticipar qué sucede. Cuando lo elige a Rosati, elige un ministro de Justicia que nombró Néstor Kirchner, y también elige a un constitucionalista que sostiene la misma posición respecto al derecho de huelga que sostuvo la Corte ahora. El derecho de huelga es para los sindicatos formalmente establecidos, de manera que las comisiones internas disidentes con la burocracia sindical solo podrán ejercer los derechos de la Constitución a través de la burocracia sindical. En sistemas de altísima tercerización, asuntos por el que además fue asesinado Mariano Ferreira, si lo recordamos, todos aquellos que reclamen salir de la condición de tercerizado para estar en convenio, por ejemplo, y poder encuadrarse en el sindicato del rubro, no tendrán derecho a ejercer el único derecho y el derecho por antonomasia que tienen los trabajadores, que es no trabajar, para demostrar cuánto vale su trabajo, que es la huelga. De manera que, como ven ustedes, el asunto es político de cabo a rabo, desde que empezamos hasta que terminamos. Todas estas cosas que estamos discutiendo, estamos mirando,
Y yo voy a hablar poco y después conversamos, digamos, porque primero porque no puedo sostener un discurso coherente en más de pocos minutos, eh, después porque me olvido de las cosas y sobre todo porque las preguntas indican cuál es el interés de lo que quieren escuchar. Pero esta pequeñísima discusión acerca de qué viene este asunto del Poder Judicial y de los jueces, especialmente de los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se corta el bacalao, porque seguramente acá en los tribunales de San Martín debe haber jueces decentes, tipo de familia, que resuelven divorcios, despelote de alimentos, cuestiones de nuestros conflictos cotidianos, de la vida de todos, que serán gente honesta, trabajadora, qué sé yo, que no merecen que le pongamos este sallo, salvo que ellos se identifiquen y defiendan a aquellos otros corporativamente, asunto que sucede muy a menudo, ¿eh? Sucede muy a menudo, porque a lo mejor quieren ser aquellos otros y no ser disidentes de esa mugre, que eso tiene que ver con nuestra subcultura, ¿no? Con el mundo en el que pertenecemos. Sobre el fenómeno de los que quieren parecerse a los otros en perjuicio propio sabemos mucho últimamente, así que yo diría, en el debate político, en la discusión política, en el barrio, en nuestras preocupaciones, en todo lo que miramos y decidimos mirar cuando pensamos la política, cuando militamos la política, cuando estudiamos, cuando queremos saber más, tradicionalmente las cuestiones del Poder Judicial, de los jueces, no están ahí. Nadie le da pelota históricamente a eso. Bueno, es hora de darle pelota. Porque si miramos todo el proceso de América Latina, vemos que allí donde hubo un proceso de distintos signos, de distintas intensidades de emancipación popular, allí hubo un sector importante, poderoso, a veces minoritario o a veces mayoritario del Poder Judicial, conspirando contra esos procesos de emancipación. Los poderes judiciales de la región se conformaron, como en todo el mundo, pero mucho más en nuestra región, como una natural derivación de las élites, de las aristocracias que conformaron los poderes después de nuestra independencia. En Argentina y en Brasil, y en Ecuador, y en Bolivia, y en Venezuela, todos los poderes judiciales son, por definición, expresión de esas clases sociales. Con matices, digamos, siempre cuando decimos estas cosas estamos simplificando un poco. Pero hasta las conciencias disidentes de esos poderes judiciales son funcionales al conservadurismo porque le otorgan credenciales de pluralidad. Digo, ni Zaffaroni, ni nosotros, los que somos distintos, tenemos peso específico dentro del sector en el que estamos como para tener alguna fuerza que cambie el sentido de la tarea que hace esa formación. Pero alguien dice, estos tipos pueden hablar, ven que plurales que somos. Ahora, lo que hay que saber y hay que hacer carne es que eso que sucede en los tribunales es un asunto sustancialmente inherente al pueblo. Todos nosotros necesitamos imaginar que los jueces son señores que tienen una sabiduría particular, que tienen condiciones excepcionales, porque la verdad es que siempre que tenemos un conflicto, queremos tener en nuestra cabeza la idea de que hay alguien que lo va a resolver. Y la verdad es que ninguno de las personas que integran los poderes judiciales son distintos a nosotros. Participan de las mismas virtudes y las mismas miserias que nosotros, regularmente tienen algunas miserias más, y esto funciona siempre, siempre funciona. Sí. Como cambio el auditorio, no, y ahora el tema es que si si en nuestro país y en toda América Latina lo que hacen en los poderes judiciales tiene capacidad para decidir la suerte de estos procesos de emancipación popular, no es posible pensar procesos de emancipación popular que no tengan en el centro de sus preocupaciones qué se hace con el Poder Judicial. El núcleo, el carozo del Poder Judicial Federal que brindó toda su plataforma para horadar nuestro proceso de emancipación popular argentino,
fue una plataforma